Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver y no lo olviden, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Lo pueden ver y lo pueden oír completo o pueden oír también apartes o ver algunos apartes. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Dori, tiene que ver con algo que publica hoy el diario The Washington Post y en realidad toda la prensa estadounidense. Y se relaciona con estos emails de la señora Hillary Clinton, que es la candidata demócrata a las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre, donde se va a enfrentar con Donald Trump cuando fue secretaria de Estado. Ella fue la jefa de la diplomacia estadounidense los primeros 4 años del gobierno de Obama, de la primera administración o el primer gobierno de Obama. Lo que dice aquí es que cuando se fueron conociendo los emails de Hillary Clinton, sobre todo aquellos relacionados con el atentado en Benghazi, en Libia, el 11 de septiembre del año 2012, donde murió Chris Stevens, embajador estadounidense, estaba en el consulado en Benghazi. Pues con respecto a estos emails, un alto funcionario del Departamento de Estado, es decir, un número 2 o 3 de Hillary Clinton, Patrick Kennedy, que era subsecretario, se puso en contacto con Michael Steinbach, un funcionario del FBI, y le pidió que desclasificaran uno de esos emails. Es decir, que dijera que ese email no tenía contenido confidencial, sino que el contenido era menos importante. Y el señor Steinbach, según señalan los medios de comunicación, le dijo que perfecto y que hicieran un intercambio, entonces que permitiera el gobierno del señor Obama que el FBI pudiera enviar más personal a Irak. Al final no pasó nada, al final no se produjo ningún arreglo, pero esto está aquí en todos los periódicos. ¿Le hace daño esto a la campaña de Hillary Clinton cuando estamos exactamente a 3 semanas de las elecciones? Sí le hace daño, no le hace tanto daño como quizá debería, porque como su rival es Donald Trump y tiene una polémica mucho mayor, pues no hace tanto daño como quizá haría en unas circunstancias normales, pero sí hace daño en el punto débil que tiene Hillary Clinton, que es este punto débil de la honestidad y de todas las dudas que hay sobre su gestión en general, su gestión política, como ella y su entorno siempre están en esa línea de lo correcto, lo incorrecto, lo legal y lo ilegal. La gravedad de este asunto, que por cierto tanto el FBI como el Departamento de Estado negaron ayer y además negaron en rotundo, dijeron sentirse insultados por afirmaciones de este tipo, la gravedad es que se estaba pidiendo que una información se marcara como desclasificada porque recordemos que todo el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton al final queda reducido a si manejó o no manejó información clasificada con su cuenta de correo privada o con un servidor privado, lo que pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí es donde está todo el foco de la atención, por eso se dice que habrían pedido este intercambio de favores para marcar un mail que en teoría era clasificado como no clasificado y así alejar la sombra de la duda sobre Hillary Clinton. Aquí radica la gravedad y es una vez más estas gestiones de Hillary Clinton o su entorno, porque en este caso sería Kennedy, de hacer lo que no hay que hacer en los momentos en los que está el foco. Igual conviene subrayar que, primero, esto ocurrió cuando todavía el FBI no estaba a cargo de la investigación sobre los correos, cuando Hillary Clinton ya estaba fuera del Departamento de Estado y que además ambas instituciones lo niegan todo, así que siempre estaremos con la duda. Y Donald Trump, Muni, dice que este es uno de los actos de mayor corrupción de nuestro tiempo. Lo que pasa es que Donald Trump, en vez de concentrarse disciplinadamente en atacar a Hillary, cosa que le haría mucho daño a ella, porque le pega, como dice Dori, a su lado más débil, que es su credibilidad, él arma sus propias tormentas. Y entonces, como arma sus propias tormentas, distrae toda la atención sobre un tema muy serio, muy delicado, que son estas filtraciones de correo y el contenido que tienen, y lo vuelve un asunto donde todo el mundo lo está mirando a él. Él no se aguanta ni por un instante tener el foco puesto sobre alguien distinto a él, y eso en este momento le favorece a Hillary Clinton. Dicho eso, yo creo que no por defender a Hillary, cuyo comportamiento es bastante cuestionable, pero yo creo que ningún político de ese nivel jamás en la historia ha estado sometido a semejante nivel de escrutinio, a semejante nivel de revelaciones sobre sus actividades públicas, privadas y oficiales. Y yo creo que cualquier político o cualquier persona que le sacaran a la luz esa cantidad de información, pues se vería comprometido de una manera u otra. Ahora, creo que lo que se comprueba ahí es que lo de los Clinton, porque hay que meterlos a los dos en la misma canasta,
sigue siendo comportamiento impropio, más no ilegal. Están siempre danzando y cuidándose mucho de no caer en la ilegalidad. Y si uno lee los correos, yo creo que el tono es una gente que se está cuidando mucho, que tiene un montón de personas revisando que no estén pasándose las fronteras. Ahora, si eso es simplemente un complejo de culpabilidad o un cálculo político, está por verse, pero lo que más se refleja en esos correos, y faltan muchos, es a los Clinton como operadores políticos, cosa que a los votantes no les gusta demasiado. Pepe López Zamora. Como estoy 100% de acuerdo y puedo suscribir todo lo que dijeron mis dos brillantes colegas, firmo todo. Perfecto. Voy a tomar un ángulo un poquito. Pero, sin embargo, no, el ángulo que yo veo es el doble estándar que casi raya en la hipocresía de Donald Trump. Cuando hay filtraciones que obviamente le abonan a su causa, las festeja con su manera tradicional a través de Twitter y que bueno y que es un escándalo. Cuando los mismos medios, organizaciones civiles, etcétera, filtran información que les es dañina, hay una conspiración global de la prensa en su contra, ¿no? Entonces yo creo que esto es obviamente una más, ¿no?, de todas las rayas del tigre que se ha echado encima, y en ese sentido creo que si bien efectivamente esto hace un hoyito un poco mayor en este déficit de credibilidad que tiene Hillary Clinton y de honestidad y de rectitud, que incluso lo resienten sus propios seguidores, lo cual habla de la seriedad del tema, yo creo que por la diferencia relativa de los otros escándalos no creo que realmente tenga mucha atracción. El tema de los correos electrónicos no es nuevo. Si estuviéramos aquí frente a la pistola humeante, la evidencia tangible de que evidentemente ese quid pro quo que está citado en el documento existió, evidentemente tendríamos ahí sí tela de dónde cortar y dónde profundizar en esta investigación. Sin embargo, no es así. Yo creo que este correo y las negativas muestran que esa pistola humeante no existe. Sin embargo, obviamente demuestra un nivel de torpeza increíble para una persona que durante toda su vida no solamente ha estado en la escena pública, sino que además claramente tenía una ambición y una meta de largo plazo mayor, que era llegar a ser la primera dama. Entonces, este tipo de errores regresaron para cazarla. Yo creo que ahí también surge la pregunta de dónde y quién y por qué y con qué fin se filtró esta información. Ahí está siempre la sombra de si Rusia está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos o quién. Y eso es un tema que creo que va a dar para hablar las próximas 3 semanas. Hay un asunto que comentaba Muni antes de entrar al programa, y a propósito de lo que pasa con la prensa, y es la situación tan difícil en la que están trabajando los periodistas al cubrir los mítines, las manifestaciones públicas, las comparecencias que hace ante las cámaras y ante las emisoras de radio y ante la gente, el candidato Donald Trump, el candidato republicano. El jueves pasado en Cincinnati tuvieron que sacar a los periodistas por la parte de atrás del escenario, escoltados, mientras la gente les gritaba "Tell the truth", es decir, digan la verdad. Y el señor Donald Trump en West Palm Beach, en la Florida, dijo recientemente que la prensa es el arma más poderosa que tienen los Clinton en esta campaña. Incluso llegó a acusar, criticó a Carlos Slim, uno de los 3 o 4 hombres más ricos del mundo, multimillonario mexicano, que es accionista del New York Times, y ha dicho el señor Trump que seguramente Slim está detrás de esta especie de conspiración global. ¿Está bien que la prensa trabaje en esa situación? ¿Está siendo injusto a la campaña del señor Donald Trump y los seguidores con los periodistas, o es que los periodistas aquí están metiendo la pata? Es que parece mentira, esto es Estados Unidos, estamos a 2 cuadras del Museo de las Noticias, del Museum, esta es la cuna de la libertad de prensa, y en este momento hay tweets como uno que compartimos esta mañana, Juan Carlos, de una ex colega de NTN, Hadas Gold, que aparece en un tweet con un dibujo de una bala en la frente y una estrella de David en la solapa. O sea, ha llegado a unos niveles de violencia y de agresión que en este momento la prensa en los países más violentos, y pienso en Colombia, que ha sido un país que tradicionalmente ha tenido amenazas a la libertad de prensa, nunca se imaginarían que sería una elección de ese estilo. Pero también el editorial del Washington Post hoy refleja a un candidato que es peligroso en la medida en que, por un lado, ha dicho que no va a acatar los resultados de la elección, porque la elección está de alguna manera amañada, cosa que también puede disuadir a las minorías, puede disuadir a las personas que están asustadas de pasar a los puestos de votación, y que si gana va a meter a la cárcel a su opositor. De nuevo, los que hemos vivido en países en desarrollo nos da un poco más de miedo que quizás a los americanos, que lo creen improbable. Y creo que vale la pena recordar que el pasado 2 de octubre en Colombia, por contraste, hubo un plebiscito a ver si los ciudadanos aprobaban o desaprobaban el acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos y las FARC,
y a las 5 o 6, 7 de la noche apareció el resultado, ganó el no, era lo contrario de lo que quería el presidente de la República por 58.000 votos, es decir, menos de un 1%. Cualquier persona habría podido sospechar por un resultado así, y el señor Santos salió y reconoció el resultado sin ningún problema, cosa que debería aprender gente, yo no sé, en otras partes. Dori Toribio. Esto es extremadamente preocupante y no es porque solo sea violencia contra la prensa, es la violencia en general que está instigando sobre todo Donald Trump. Él está haciendo ahora una táctica que es moralmente muy cuestionable y políticamente y desde todos los ángulos, que es plantar una semilla de la duda, ante todo lo que le pueda salir mal. Si él pierde el debate es porque los periodistas son corruptos, si él pierde las elecciones es porque el sistema es corrupto, si él pierde las encuestas también está diciendo que las encuestas son amañadas. Y esto, dentro de esta estrategia, también nos ha cogido en medio a los medios de comunicación, está diciendo que, claro, los medios de comunicación le atacan no por las cosas que él dice o por las cosas que él hace, sino porque los medios de comunicación son corruptos, hasta el punto que hay ahora mismo periodistas cubriendo los mítines de Donald Trump, como de CNN o NBC, que tienen que tener guardias de seguridad del ambiente tenso que está habiendo en los mítines, y esto es desde hace muchísimos meses, pero insisto, no es solo contra los periodistas, es contra cualquier persona que entre a un mítin, por ejemplo, un seguidor de Hillary Clinton, que está pasando mucho en ambos bandos, y literalmente el público le placa y le planta el codo y le pega y el resto de gente le ovaciona, es decir, se está recompensando las actitudes violentas, y esto es lo que a mí me preocupa de fondo, porque pase lo que pase el 8 de noviembre, esto no va a desaparecer. Este pozo de violencia que ahora mismo en las elecciones de Estados Unidos está ahí, y qué va a pasar después del 8 de noviembre, gane quien gane, esto va a seguir estando ahí. Pepe. Yo creo que estoy seguro que los que participamos en esta mesa ovalada podríamos enumerar una larga lista de fiascos, traspiés, ofensas, agravios de Donald Trump. Pero creo que tenemos que reconocerle y ser generosos en un hecho incontrovertible. Logró unir a la prensa de Estados Unidos de todos los signos políticos en su contra. Y eso es un asunto mayor. The Arizona Republic, un periódico que siempre ha apoyado a candidatos republicanos, por primera vez en su historia está apoyando a Hillary Clinton. The USA Today, que nunca tuvo una posición en su historia, el periódico de mayor circulación de Estados Unidos, está obviamente ahora diciendo que la candidatura de Donald Trump es un peligro. Dejemos a la prensa tradicionalmente liberal como el Washington Post o el New York Times, The Philadelphia Inquirer, The Dallas Morning News, The Houston Chronicle, los periódicos tradicionalmente de orientación conservadora están apoyando la candidatura de Hillary Clinton. Entonces probablemente valdría por ahí la pena que se pusiera a pensar Donald Trump si están mal los medios o es él. Ahora, él ha tomado una actitud no solamente beligerante en términos retóricos, ha asumido una actitud de exclusión de los medios. Lleva 12 organizaciones periodísticas que selectivamente ha prohibido entrar a sus mítines porque hubo un reportaje previo que les cayó mal, etcétera. Entonces, esto ha generado evidentemente un roce tradicional mayor del que debería haber entre la prensa y él, pero el hecho de que esté haciendo estas arengas, evidentemente a la violencia, especialmente para un sector que se ha dedicado y que su papel es precisamente monitorear el transcurso de los eventos políticos, creo que es, coincido con Dori, sumamente grave. Por equilibrar la balanza, estamos hablando de Trump, pero recordemos que Hillary Clinton tiene los mismos problemas con la prensa o más. Lo que ocurre es que como tiene a Donald Trump enfrente, quizá estos problemas se están disipando, pero ya lleva desde el 4 de diciembre sin convocar ni una sola rueda de prensa con preguntas abiertas a todos los periodistas. Acceder a su campaña es extremadamente difícil incluso para los periodistas estadounidenses y, como sabemos, los Clinton desde los años 90 no tienen una relación idílica con la prensa precisamente, es decir, son los dos bandos. Bueno, pero en su descargo tenemos que decir que ya vuela en su avión con la prensa y da ruedas de prensa espontáneas dentro del avión. Espontáneas. Bueno, espontáneas. Cambio de asunto para un comentario muy breve. Ha publicado usted en Notimex, Pepe, un artículo interesante acerca de qué pasaría si Hillary Clinton llega a la Casa Blanca con el esposo de ella, con el expresidente Bill Clinton. Es decir, lo llamarían, así como a las mujeres esposas de jefes de Estado o de gobierno, las llaman la primera dama, término que por lo demás empezó a usar el presidente estadounidense Zachary Taylor en el entierro de Dolly Madison. Dolly Madison fue la esposa de James Madison, que fue el cuarto presidente de Estados Unidos, después de George Washington, de John Adams, de Thomas Jefferson, vino James Madison. Y ella además hizo funciones de primera dama cuando Jefferson fue presidente. Muy bien, al señor Bill Clinton, ¿cómo lo llamarían? Porque él pasa a convertirse como el esposo de Margaret Thatcher cuando era primera ministra británica, o como el esposo de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ella llegó a la presidencia cuando su esposo había fallecido, o como el caso del esposo de Michelle Bachelet o de Angela Merkel. Bueno, el asunto es, ¿cómo se le va a llamar? ¿Primer varón, primer esposo, primer caballero? ¿O es mejor, como señala usted, llamarlo el expresidente Clinton? Por el hecho de que él se diferenciaría de ella, que tiene el mismo apellido, Clinton, y ella ocuparía el cargo de
jefa del Estado estadounidense. Pero tengo que confesar que es un dilema que me ha quitado el sueño en más de una noche. He estado reflexionando mucho hasta antes de escribir esa pieza, pero yo me inclino por el primer caballero. Soy un poco ridículo como casi todos los títulos porque tiene algún tufo nobiliario, ¿no? Pero me parece que eso refleja un poco lo que debería ser una persona que, a diferencia de los que has mencionado y otros maridos, ¿no?, de otras presidentas o jefas de gobierno o de Estado, sí, él sí ha tenido un protagonismo sin precedentes comparativamente, ¿no? Sí. No solamente como expresidente de Estados Unidos, sigue siendo uno de los expresidentes más populares del país. Es más popular en promedio que Ronald Reagan o que Richard Nixon, por ejemplo, a pesar de que Reagan ha sido muy traído en esta elección presidencial. Sí. Así que yo creo que de alguna manera esas características personales de Bill Clinton, el hecho de que se pueda interpretar su función como la de más allá de un asesor personal, sino de realmente el poder tras el trono, ¿no?, debería quizá no solamente hacernos entrar en el título que lleve, sino también en las funciones que tiene una primera dama o una acompañante de la presidenta en este caso, porque no existe ninguna regla federal ni constitucional, ningún estatuto que define exactamente quiénes son. Así que puede ser personas totalmente influyentes, como lo fue Nancy Reagan, con Ronald Reagan, que sabíamos que ella le definía la agenda de todos los días y palomeaba a quién podía ver y a quién no podía ver. Básicamente era un filtro para Ronald Reagan, o personas que simplemente se han dedicado de una manera más accesoria, diría, como por ejemplo Michelle Obama, que básicamente se dedica a campañas contra la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es, a lo mejor es el momento de reglamentar qué debe hacer un acompañante del presidente o de la presidenta. 30 segundos. Hay una doble complicación. No solamente que sea hombre, que me parece perfecto en un mundo moderno y tendría unas funciones, qué sé yo cuáles, pero no me parece atípico. La otra es que sea expresidente y que se trate de este expresidente que no propiamente ha sido silencioso y ha estado fuera de la luz pública. Creo que los jefes de protocolo de la Casa Blanca la tendrán difícil, no solamente para ponerle un nombre, sino para ponerle oficio. Ya, Dorita Toribio. Ese es el problema, exactamente. No es que vaya a ser un hombre el primer consorte de la Casa Blanca, es que es un expresidente y uno no puede tener a Bill Clinton cruzado de brazos eligiendo la vajilla de la Casa Blanca. Habrá que buscarle un papel y eso no es fácil. En cualquier caso, también recordemos que esto en Europa se lleva haciendo mucho tiempo. Hay primeras ministras y presidentas como Angela Merkel, que tienen a su esposo, Joachim Sauer. Pero es un químico, no es un expresidente. Pero está perfectamente ahí, no pasa nada. Nadie le ha tenido que buscar ningún nombre y tampoco pasa nada, con lo cual todos tranquilos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Dos temas polémicos para respuestas de monosílabos, porque no tenemos mucho tiempo. Fácil. El primero, fácil. En Austria, el ministro del Interior, Wolfgang Sobotka, ha dicho que finalmente no van a demoler la casa donde nació el 20 de abril de 1889 Adolfo Hitler, en Brunau. Hitler puso en marcha la ocasión de la Segunda Guerra Mundial, hubo 60 millones de muertos. El edificio de 3 plantas está alquilado por el gobierno desde 1972, hoy en día por $5.300. Han dicho las autoridades que finalmente no deberían eliminar el edificio porque eso borraría el pasado nazi de Austria. ¿Deben demoler el edificio, sí o no? No, porque no hay que reescribir la historia. Les preocupa que hay movimientos de ultraderecha que están venerando o idealizando esa localización, pero la historia es la que es. Hitler fue, aunque para mal, una parte importante de la historia y es lo que tiene que quedar. ¿Hay que demoler el edificio? No, yo creo que no, pero creo que se les está dando una atención excesiva. Adolf Hitler vivió allí creo que unas cuantas semanas cuando nació, después se cambió de casa. Realmente la atención mediática que está recibiendo creo que es inmerecida. ¿Hay que demoler el edificio? Si demoliéndolo pudieran borrar la historia o eliminar a los neonazis, que lo hagan, pero creo que eso no va a dar resultado. Segundo asunto, la secretaria de la Academia Sueca, la que confiere los Nobel, Sara Danius, ha llamado por teléfono a Bob Dylan diciéndole que le confirieron el Premio Nobel de Literatura. El señor no contesta emails, no contesta el asistente, dio un concierto en Las Vegas, tiene 75 años ya y ni siquiera hizo mención del premio. ¿Es un maleducado Bob Dylan o es una superestrella? No, es Bob Dylan. Bob Dylan siempre está oculto de los medios, no concede entrevistas, eso es lo que hace y esto es lo que la Academia debía haber sabido desde el principio al darle el premio. ¿Es un maleducado Bob Dylan o es una cosa normal? Es un gran poeta, pero yo creo que por la naturaleza del premio y lo que representa, por lo menos les debió haber tomado el teléfono. Yo espero que por lo menos aparezca el 10 de diciembre para recibir el galardón. ¿Es maleducado Bob Dylan? No, es un genio de la publicidad. Nunca antes en su vida ha sido tan famoso y el hecho de que no conteste el teléfono lo hace aún más famoso. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington a despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Dorita Toribio, Pepe López Zamorano y Muni Jensen y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.